Bueno, buenas tardes a todos. Oficialmente comenzamos la clase. Vamos a ver lo que son patologías cardíacas ahora. Ya terminamos lo que es la valoración y las patologías respiratorias. Y vamos a ver una de las también parte importante por la prevalencia que hay, ¿no? Por las enfermedades que existen en el grupo de adultos, sea adulto mediano y adulto mayor, ¿no? Entre las edades comprendidas entre 40 para arriba, ¿no? Y 65, ¿no? Mayor a 65, que son los adultos mayores. Aunque, ¿no? A veces en el adulto joven aparecen estas patologías y de forma fulminante. Yo no sé si han escuchado de chicos jóvenes que estaban jugando al fútbol, menores de 40 años, y que se desplomaron así, de golpe y porrazo, y terminaron muriéndose, ¿no? Con un infarto masivo. Hay un caso de una joven que le pasó esto, que es la hija de un artista, ¿se acuerdan? Ah, la hija de Cris Morena. Tal cual, Romina Yan. ¿Se Sí. acuerdan que dice que venía de una actividad intensa, de ensayo, ¿no? De ejercitación, que bajó de un coche y que se desplomó y se murió? Aparentemente, Profe, eso decían que ella era anoréxica también, por ese tema también le pasó lo que le pasó. Estaba muy bajo de peso. bueno, está muy bien, pero fue un infarto masivo el que le tocó, ¿no? De hecho, vieron digamos, la necesidad de tener cardiodesfibriladores, ¿no? Por la zona, por los lugares, por los aledaños, para poder asistir a este tipo de personas o de pacientes, ¿no? Eh, si lo hubieran cardiodesfibrilado en ese momento, y es muy factible que tal vez pueda tener una mejor sobrevida, ¿no? O un mejor panorama. Pero bueno, no solo las personas no están capacitadas para el RCP, la resucitación cardiopulmonar básica, este, o la que se realiza en el mismo hospital, ¿sí? Sino tampoco que tienen el instrumental para poder asistir a este tipo de pacientes. Me sorprendió gratamente recibir los materiales de ustedes al respecto de estas clases y un cuestionario breve que yo realicé a partir de lo que vamos a ver, ¿no? Como si fuera un punteo, ¿no? Les planteé una serie de temas cardiológicos, de los cuales recibí muy buenas devoluciones. Así que vamos a ir viendo el Power, ¿les parece? Y lo vamos comentando entre todos, porque al fin y al cabo parece ser que, bueno, todos están o muy interesados en la materia, más que la materia, en este asunto de lo que es las patologías cardíacas, que a veces se da, ¿no? Hay grupos que se inclinan por ciertos sistemas o ciertas patologías, son más afines, y bueno, después también hay personas que después se dedican a ello, ¿no? Buscan la especialidad. En este caso, buscan especializarse en lo que es patologías cardíacas y trabajar en institutos cardiovasculares, ¿no? Reconocen el ICVA, por ejemplo, el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, no sé si lo han escuchado nombrar. Ahí está trabajando mi prima. Mi prima se recibió como enfermera ¿cómo se llama? En la escuela aeronáutica, creo que es, de enfermería, o aeronaval, una cosa así. La cuestión que egresó y al poquito tiempo encontró trabajo ahí. Y bueno, ahí se especializan en todo lo que es patología cardíaca.
No hay enfermero ahí que no sepa manejar lo que es un electrocardiograma, que sepa determinar qué es una arritmia, que conozca los signos y síntomas de un infarto agudo, de una angina de pecho, en fin, conocen de punta a punta, ¿no? Perdón. Bueno, vamos a ver entonces la anatomía del corazón. El corazón es un órgano hueco de forma cónica que mide aproximadamente lo mismo que un puño, y pesa menos de 500 gramos. Tal vez un puño igual que el mío, ¿sí? Y pesa menos de 500 gramos. Se hacen la idea, ¿no? De algo que pese menos de 500 gramos, que tenga esa forma. Les pregunto, ¿no? Algo que pese Yo me menos. imagino, y es muy chiquito, muy chiquito. Ah, sí. Pero, ¿qué te imaginas, Ana, que pese 500 gramos y que sea más o menos de la forma de un puño? Y a mí me hace acordar una manzana. Bueno, bueno, puede ser. Mal no está. Yo tengo otra imagen más carnosa. Por ahí algún... Sí, una pechuga de pollo, ¿vieron? Ah, sí, sí, tenés razón. Vieron que la pechuga de pollo es muy parecida, ¿no? A la silueta cardíaca y más o menos tiene ese peso, ¿no? Entre 350 y 400 gramos. Así es la forma del corazón, ¿no? Un órgano hueco que pesa esto y que se encuentra localizado en el mediastino. Es una cavidad, o sea, que está dentro de la cavidad torácica entre la columna vertebral, o sea, y el esternón, ¿sí? Vale decir que la cara anterior es el esternón, la cara posterior es la columna vertebral, ¿sí? Y que obviamente, por eso cuando hablamos de un dolor precordial, vieron que dicen que el dolor precordial, o sea, el dolor característico del infarto, se va a irradiar a la mandíbula, ¿no? Al brazo izquierdo, ¿verdad? O al miembro superior izquierdo, y que se manifiesta retroesternal. ¿Qué quiere decir? Que se va a sentir en la columna vertebral, o sea, detrás del esternón. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Este es el dolor característico del infarto agudo, que después lo vamos a ver. Y está flanqueado por los pulmones. Muy bien. Esto es, chicos, anatomía de primer año. Seguramente lo habrán visto con la colega, la licenciada Crispi, creo, ¿no? Ustedes estuvieron con Crispi. No, o sí. Sí, con ella. Bien. Sí. El corazón está recubierto por el pericardio, una capa doble de membrana fibroserosa. O sea que el pericardio es algo, una capa que recubre todo digamos, la silueta cardíaca. ¿Sí? ¿Está bien? Y que obviamente tiene tres capas. El epicardio, que es la parte digamos, visceral, ¿no? Del corazón, porque la parte parietal del epicardio es la que está pegada al pericardio, ¿está bien? ¿Se entiende esto? O sea que en esta capa que rodea todo el corazón, que se llama pericardio, el pericardio es como si fuera la pleura del corazón, ¿está bien? Vieron que la pleura rodea el pulmón y lo que hace es contener sus movimientos, ajustando sus movimientos, su lugar, su posición, y permitiendo que no, digamos, algún golpe, o alguna contusión, o algún traumatismo, no la desestabilicen, ¿está bien? Entonces, el pericardio suele ser como la pleura de los pulmones, que actúan de la misma forma.
¿Mm? De hecho, cuando se inflaman el pericardio se llama pericarditis. ¿Mm? Y en esa, digamos, en ese espacio suele haber alguna infección bacteriana que hacen que esta membrana se aumente de tamaño y obviamente se inflame. ¿Mm? Pericarditis. Entonces dijimos que el pericardio tiene una parte parietal y otra visceral, ¿eh? O sea, la pegada al corazón, ¿no? A la capa externa. Y esa capa externa se llama epicardio. Después tenemos una que está en el medio que se llama miocardio. Y esa miocardio está, digamos, encargada de la parte contráctil, o sea que está compuesta de miofibrillas, que son del tejido muscular y que le dan digamos, la actividad contráctil al corazón, ¿no? O sea, le dan la propiedad de la contractilidad a este músculo. La capa íntima se llama endocardio, ¿sí? Así que si uno pregunta, bueno, ¿por qué capas está conformada el corazón? Uno diría, bueno, el epicardio, el miocardio y el endocardio, ¿sí? Y está recubierto por una capa serosa, fibroserosa, llamada pericardio. ¿Se entendió esto, chicos? Sí. Bien. Acá tenemos una pregunta que es de parcial y de final. Y bueno, que a algunos les ha costado. La verdad que yo, a ver, no subestimo esto, pero bueno, hay muchos que no lo tienen presente. El sistema, digamos, menor, el circuito menor y el circuito mayor de lo que es la circulación sanguínea. Circuito menor, circuito mayor. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? No. Nadie sabe lo que es el circuito menor de la circulación sanguínea y el circuito mayor. El menor es la circulación pulmonar Tal cual. y el mayor es la sistémica, digamos. Perfecto, excelente. ¿Y cómo la describirías la pulmonar? Ahí tenés el dibujo. Acá. O sea que sale sangre, ¿de dónde? ¿Y hacia dónde? De la válvula pulmonar hacia la aorta. No. La arteria. Está muy bien. Sale sangre de la arteria pulmonar y ¿hacia dónde va? Hacia los Hacia la pulmones. arteria. Hacia los pulmones. Sí. O sea que el circuito menor, como muy bien decía Elías, tiene que ver con el circuito que lleva la sangre del corazón hacia los pulmones, ¿sí? A través de, obviamente, venas cavas inferior y superior, que llenan la aurícula derecha, el ventrículo derecho, va por la válvula pulmonar, o sea, pasan por la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar y esta los conduce hasta el pulmón. ¿Sí? Y el pulmón, obviamente, vuelven a traer la sangre al corazón, ¿por dónde? Por la vena pulmonar. Por las venas pulmonares. ¿Se entiende, chicos, esto? Yo les digo que es una pregunta de final más que nada, que tenían que describir, por ejemplo, decía, describa circuito menor y circuito mayor y derrapaban. No había muy pocos que lo tenían presente. Se esperaría que ustedes lo ¿Puedes describan. repetir otra vez? Sí, cómo no. Se esperaría que ustedes describan esto. Bueno, profesor, el circuito menor comprende la salida de la sangre desde la arteria, desde la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, pasa la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar y esta conduce la sangre hacia los pulmones.
¿Está bien? Ahí hacen el proceso de intercambio gaseoso y vuelven al corazón por las venas pulmonares. Ahí terminó lo que es la circulación menor. ¿Y la circulación, se entendió esto, Ana? Sí, profe. Bien. Y la circulación mayor, muy bien decía Elías, es la circulación sistémica. ¿Cómo sería el recorrido? ¿Cómo sería el recorrido? Cric, 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 cric. Y la sangre que vuelve de los pulmones por las venas pulmonares sale Sí. eyectado por la aorta. Bueno, la aorta hace todos los sistemas, ¿no? Claro. Bueno, abreviado. En realidad, las venas pulmonares llenan ¿qué? ¿La aurícula qué? Izquierda, claro. Sí, La sí, sí. aurícula izquierda, pasan por la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo. A su vez, pasan por la válvula aórtica hacia la aorta, y la válvula aorta eyecta o lleva la sangre, o la conduce la sangre, a todos los sistemas del organismo. Ese es el circuito mayor o sistémico. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, Sí. fantástico. El gasto cardíaco, precarga y poscarga son todos, digamos, definiciones de lo que ocurre en el corazón, de sus funciones, y que obviamente está bueno poder repasarlo. Yo me gustaría ahora compartirlo desde el mismo libro que tengo acá. No sé si ustedes lo pudieron leer del libro, esta información. O sea, acá, digamos, está simplificada y obviamente está mucho más ilustrada. ¿Ven? Esta es lo que compartí yo, capítulo 30, valoración de los pacientes con trastornos cardíacos. ¿Lo están viendo esto, no? ¿Sí? Sí, se ve. Bien. Acá tenemos el corazón, un órgano hueco, como decíamos, ¿no? Digamos, las membranas, el pericardio, el epicardio, el endocardio, ¿sí? Las válvulas, como estábamos diciendo ahí, la circulación coronaria, ¿ven? Que es lo que estábamos hablando recién, ¿sí? La circulación sistémica, pulmonar y coronaria. Esto lo tienen acá. O sea que yo no inventé nada. Y acá tenemos precarga, lo que es la precarga, la poscarga y el gasto cardíaco. Creo que más abajo, a ver si está de este lado. No, acá estamos en frecuencia cardíaca, contractilidad. Bueno, la frecuencia cardíaca, obviamente, como dice acá el libro, se ve modificada por la estimulación del sistema nervioso autónomo de forma directa e indirecta. ¿Sí? ¿Alguno lo está leyendo esto conmigo? ¿Lo están leyendo? Sí, sí. Sí, profe. ¿Quieren leerlo alguno? Donde dice frecuencia cardíaca. Si quiere leo yo, profe. Bueno, La frecuencia cardíaca se ve modificada por la estimulación del sistema nervioso autónomo de forma directa e indirecta. La estimulación directa se debe a la inervación del músculo cardíaco por los nervios simpáticos y parasimpáticos. El sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca, mientras que el tono parasimpático vagal retrasa la frecuencia. hasta ahí. Bueno, ¿Qué quiere decir esto, chicos? ¿Alguno que lo explique? ¿Qué entendieron por lo que se leyó?
que la frecuencia depende del sistema simpático y parasimpático, del sistema nervioso, por supuesto. Bien. Vieron que el sistema nervioso autónomo se divide en el sistema simpático y parasimpático. Recuerdan que los otros días hablamos esto en el aparato respiratorio. ¿Quién, digamos, estimula o es el neurotransmisor del sistema simpático? ¿La adrenalina puede ser? Muy bien, la adrenalina o noradrenalina. Perfecto. ¿Y del sistema parasimpático? No me acuerdo. Está bien, pero les pregunto a todos, no a Elías solamente. Lo hablamos el otro día, chicos, ¿recuerdan? ¿Cuál es el neuro...? La acetilcolina. La acetilcolina, muy bien, Alba, correcto. Bueno, por lo que decía Elías y por lo que leía en el libro, inervan el sistema simpático y parasimpático al corazón. Y obviamente que a partir del estímulo de ellos se va a modificar. Cuando actúa el sistema simpático, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Se acelera. Se acelera, muy bien, aumenta la frecuencia cardíaca. Recordemos que el sistema simpático era este sistema que a nosotros nos permitía una huida o una escapada, una salida corriendo hacia algún lado. ¿Recuerdan esa situación? Sí. Por ejemplo, de una situación de estrés, me quieren robar, yo salgo corriendo, se me dilatan las pupilas y me aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo, el sistema muscular, que me permite a mí salir corriendo, va a necesitar oxígeno, por eso voy a hiperventilar, voy a empezar a respirar más rápido, como también voy a tener que darle más sangre a todo el organismo. Por eso la frecuencia cardíaca aumenta. ¿Está bien? Sí. Sí, sí. ¿Y el sistema parasimpático qué hace? Lo contrario. Ajá, exacto. Exacto. ¿Se dan cuenta? La acetilcolina hace dice acá, el tono parasimpático vagal retrasa la frecuencia. No sé si escucharon ustedes el síncope vasovagal. Sí, lo escuché, sí, Bueno, sí. de ahí viene esa palabra. Yo tengo un hermano menor que a los 16, menos, a los 15 años, empezó manifestando, se desmayaba. Él jugaba al fútbol y se desmayaba. Jugaba para un equipo así de, ¿cómo es? De barrio, de papi fútbol, eran muy habilidosos, él era muy habilidoso, y se juntaba mucha gente. Entonces el estrés que le provocaba todo eso, hacían que en un momento se desplomara. El estrés le provocaba eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, digo, ¿cómo? El estrés que te debería aumentar la frecuencia cardíaca, a lo pinchaba. Y era eso. Que lamentablemente el sistema simpático no se activaba y se activaba más el sistema parasimpático. Había un síncope vasovagal. O sea que en vez de aumentarle la frecuencia cardíaca, se la bajaba de tal forma que no tenía oxígeno, ni tenía sangre su organismo, entonces el tipo se desmayaba. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Y no por nada, a él, ¿qué se le pone a un paciente que le baja la frecuencia cardíaca? ¿Cómo se llama la frecuencia cardíaca baja? Bradicardia. Bradicardia, muy bien. Menor a cuántas pulsaciones estamos hablando. ¿Cuántas pulsaciones diríamos nosotros que un paciente está bradicárdico? Menor a 60. 60.
Menor a 60, perfecto, muy bien. Paciente con 50, paciente con 40 pulsaciones por minuto, está bradicárdico. ¿Y qué pasa? La sangre, si bien está en volumen, yo tengo 5 litros de sangre en mi cuerpo, no llegan a todos los lugares porque el corazón, en vez de tener una frecuencia cardíaca normal de 78 pulsaciones, pum, 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 pum. Ese corazón hace pum, 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 pum. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tengo líquido, pero no tengo la fuerza para llevarlo a todos lados, ¿se entiende? Entonces ese paciente se desmaya. ¿Qué le ponen a ese paciente para que pueda funcionar? ¿Qué dispositivo le ponen? ¿Qué dispositivo se le coloca a aquellos que tienen un efecto bradicante o bradicardizador o se bradicardizan? O les baja las pulsaciones. ¡Chan! Están ahí, ¿no? No se cortó, ¿no? No, estamos acá. ¿Están vivos? Chicos, Sí. por favor, ¿se bradicarizaron? No. Están todos desmayados. ¿Qué sé yo? No se escucha. No escucho que les lata su corazón. Si hay mucho humo, veo que están pensando. ¿Qué se le coloca a un paciente que tiene una frecuencia que no es la normal, o sea, está bradicardizado, y se desmaya, como le pasa a mi hermano? Un marcapasos, chicos. Después lo vamos a hablar esto. ¿Lo escucharon esto alguna vez? Sí. ¿Conocen alguna persona que tenga marcapaso? Mi hermano, que es un adulto joven, no llega a los 40 años, tiene un marcapaso, y desde los 17 años tiene un marcapaso. Por este síncope vasovaggal que él padeció desde ese momento. Pero generalmente, ¿quiénes padecen de esta situación? ¿Quiénes padecen generalmente de esta situación que por eso le ponen un marcapaso? Los adultos mayores. ¿Tienen problema cardíaco? Sí, pero como dice Elías, los adultos mayores. Ese corazón ya no da más, chicos. ¿Se dan cuenta? La contractilidad de ese corazón ya se cansó y ya no da más. Latió tanto, que bueno, llega un momento que se bradicardiza y lamentablemente ese paciente necesita un marcapasos. El marcapasos se lo instalan, se lo conectan al corazón, se lo gradúan, ¿está bien? Y se lo ajustan a 60 pulsaciones. Si el paciente baja menos de 60 pulsaciones, el marcapaso dispara un impulso eléctrico que empieza a hacerle funcionar como debiera. ¿Se dan cuenta? Entonces es un complemento de lo que es el marcapasos natural del corazón, que ahora en un rato lo vamos a ver. ¿O alguno conoce cuál es el marcapasos natural del corazón? El nodo subauricular puede ser, profe. Eso, el nodo sinusal. O sinoauricular, como ustedes más le quieran llamarlo. ¿Sí? ¿Dónde está alojado ese nódulo sinoauricular o sinusal? En la aurícula derecha puede ser, profe. En la aurícula derecha, muy bien, Guille, en la aurícula derecha. Ahí se dispara, ¿no? Pasa al nódulo interventricular, que está, digamos, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y este dispara, se va por las fibras
Purkinje, As de His, y hace todo su recorrido en todo el corazón. ¿Sí? Bien, muy bien. ¿Querés seguir leyendo? Sí, profe. La regulación refleja de la frecuencia cardíaca en respuesta a la presión arterial sistémica se consigue también mediante la activación de unos receptores sensitivos que reciben el nombre de varoreceptores o receptores de presión y que se localizan en el seno carotídeo, el callado aórtico, las venas cavas y las venas pulmonares. ¿Sigo? Sí. Si aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco lo hace también hasta un cierto límite, aunque no se modifique el volumen sistólico. Sin embargo, las frecuencias cardíacas rápidas reducen el tiempo disponible para el llenado ventricular durante la diástole. Por eso, el gasto cardíaco disminuye al final porque el menor tiempo de llenado reduce el volumen sistólico. La perfusión de la arteria coronaria se reduce también porque las arterias coronarias se rellenan principalmente en la diástole. El gasto cardíaco... Bueno. Discúlpame, Elías. No, está bien. Sí, sí. Muy bien leído, pero hasta ahí. Dice que la frecuencia cardíaca, ¿no?, en respuesta a la presión arterial sistémica, se consigue también mediante la activación de unos receptores sensitivos. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Dice, la regulación refleja de la frecuencia cardíaca en respuesta a la presión arterial sistémica se consigue también mediante la activación de unos receptores sensitivos que reciben el nombre de varoreceptores o receptores de presión, que se localizan en el seno carotídeo, el callado aórtico, las venas cavas y las venas pulmonares. ¿Qué significa lo que leyó Elías? Tiene que ver con la, como hablaba usted recién, de, o sea, el marcapasos, por ejemplo, el instrumento, regula el corazón, pero justamente el corazón tiene su propio sistema regulador, digamos. O sea, estaría hablando de la autorregulación de la frecuencia. Sí, pero acá habla de la presión arterial sistémica, ¿eh? Dice que la regulación refleja de la frecuencia cardíaca en respuesta a la presión arterial sistémica. ¿Cuál es la presión arterial sistémica? ¿Cómo lo determino yo la presión arterial sistémica? ¿Esta es la sístole o no? Claro. ¿Y quién me da ese dato? Y cuando se toma la presión. Ahí está, cuando uno toma la tensión arterial o la presión arterial, mal llamada presión arterial, es tensión arterial, pero yo tomo con el manguito, ¿no? Insuflo, escucho, y el primer golpe, ¿qué es? ¿Qué me marca? La medición. ¿Eh? La sístole. Claro, la sístole, o digamos la presión arterial alta. La mayor ¿no? presión. La presión alta o sístole. ¿Sí o no? Sí. Bueno, Sí. esto ven que se regula por la frecuencia cardíaca. O sea que si a mí me aumenta la frecuencia cardíaca, quiere decir que me va a aumentar la presión arterial. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, ahora lo entendí, profe. Sí. ¿Por Ahora qué? sí. ¿Qué es la tensión arterial, chicos? ¿Qué es la tensión arterial? La definición de tensión arterial, ¿qué es? Que al fin y al cabo es lo que uno toma cuando toma el control de signos vitales. ¿Qué es la tensión arterial? ¿Cómo se llama, profe? Puede ser la presión que hace la sangre en las paredes de la arteria. Perfecto, Guille, perfecto. Cuando pasa la sangre por la arteria, hace la presión en las paredes
Y esa presión es la que yo tomo, ¿se dan cuenta? Si yo tengo 5 litros de sangre o 6 litros de sangre, y aparte tengo una frecuencia cardíaca de 110, 120, pa, 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 pa. ¿Cómo va a ser esa presión arterial? ¿Cómo van a estar? Y claro, esas paredes arteriales van a estar súper tensionadas y me van a generar una presión mayor. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca aumentó. Tum, 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 tum. No por nada, cuando yo quiero bajar la presión arterial o la tensión arterial de un paciente, si no hago que orine para que se libere líquido y se salga ese líquido que hay dentro de las arterias, ¿no? Con un diurético o con un fármaco como un IECA, por ejemplo, un enanapril, ¿sí? Lo que hago es darle un carvedilol o un atenolol. ¿Por qué? ¿Estos fármacos qué provocan? El atenolol, el carvedilol, bajan la frecuencia cardíaca, chicos. ¿Se entiende? Estos medicamentos bajan la frecuencia cardíaca. Al bajar la frecuencia cardíaca, me baja la tensión arterial. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe, sí. Dígame, si no, lo vuelvo a explicar, no hay problema. A mí me encanta, porque como soy hipertenso, me encanta, me fascina hablar de esto. Chicos, díganme, por favor. Díganme, ¿están ahí? Háblenme. Yo sí, profe, por mi parte quedó claro. Sí, Ana, yo lo voy entendiendo. Karen, Sí, está profe, bien, se entiende. ¿se entiende? Ujú. Bueno, entonces, para fijarlo mejor, yo tengo una arteria, ¿verdad? Y que tiene sangre, ¿está bien? Y que obviamente esa sangre va a provocar tensión en las paredes. ¿Mm? A mayor líquido, esas paredes van a estar más tensionadas. Producto de ello, yo cuando le ponga el manguito a un paciente y escuche ¿cómo se llama? Los ruidos, obviamente, ¿cuánto va a estar si está hipertenso ese paciente? ¿Cuánto es hipertensión? ¿Qué valores? 140 por arriba. 90, 140. Sí, ¿no? Entonces ese paciente, ¿qué me va a revelar? Me va a revelar una tensión arterial mayor a 140, 150, 160, 170. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque hay mucho líquido circulante y me aumentó la frecuencia cardíaca, si no. ¿No? Entonces, Sí. eso hace que las paredes de las arterias estén muy tensionadas. Entonces, el médico tiene 3 formas de bajar la tensión arterial. Una, dándole un diurético. ¿Qué diurético conocen? ¿Qué diurético conocen? ¿Qué fármaco diurético? Que lo hace orinar a un paciente.
¿No conocen? Yo no me los acuerdo, los habíamos visto el año pasado. Yo lo vi el año pasado, pero no me los acuerdo ahora mismo. Bueno, está bien. Furosemida puede ser uno. Furosemida, muy bien. Furosemida. ¿Sí? El médico dice, bueno, tomate una furosemida y en 1 hora venite. ¿Qué le va a provocar? Que orine, y al orinar, ¿no? Baja el líquido circulante de la arteria o de la vena. ¿Sí? Y entonces estas paredes que estaban tan tensionadas, ahora no están tan tensionadas. ¿Sí? Y si obviamente se van a hacer mucho más flojitas. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. Sí. Ahora, el médico, ¿qué va a valorar al tiempo de darle un diurético? Si el riñón le funciona bien o no, porque si el riñón no funciona bien y yo le doy un diurético, le estoy forzando a ese paciente a que orine cuando a él le cuesta orinar, ¿se entiende? ¿Está bien? Sí. Sí. Entonces, ¿usted, señor, tiene alguna insuficiencia renal también? Sí, mire, yo tengo una insuficiencia renal crónica, me están dializando. Cagamos entonces. Si yo le doy un diurético no va a poder orinar porque de hecho está seco. ¿Qué le doy entonces? Carvedilol o atenolol. ¿Sí? ¿Qué hacen? Bajan la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces ya no voy a decirle que orine. Ahora yo estoy dándole un fármaco para que él baje, se reduzca la frecuencia cardíaca y de esa forma se reduzca la tensión arterial. No por nada, chicos, a un paciente hipertenso se le dan estos medicamentos, ¿no? Si no está tomando diurético, está tomando un IECA, que es un inhibidor de la angiotensina, o sea que en vez de provocarse la vasoconstricción, se produce la vasodilatación de las arterias, llegando más sangre al riñón y provocando que orine, y si no, bueno, en este caso le dan un atenolol o un carvedilol para reducir la frecuencia cardíaca. Bloqueadores de la frecuencia cardíaca. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, sí, sí. Sí. Esto es lo que estuvimos leyendo acá, que leía muy bien Elías, y que tiene que ver con que la frecuencia cardíaca se va a manejar por la presión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Que si la presión arterial está baja, ¿sí? La frecuencia cardíaca, ¿qué hace para compensar? Si yo tengo un paciente con la tensión arterial baja, me refiero a, no sé, ¿cuánto es un paciente hipotenso? Menor a 100. Menor a 100, por ejemplo. Sí, sí. Sí, no, está bien. No, ¿quién más decía? ¿Qué? ¿Quién más quería comentar? Bueno, menor a 100, perfecto. Entonces, yo tengo la presión arterial baja, o la tensión arterial baja, ¿y quiénes van a actuar ahí? Los barroreceptores que dice acá, que están en el seno carotidio, acá, en el callado aórtico, que recién lo vimos, donde sale la aorta de la aurícula del ventrículo, digamos, o en las venas cavas y las venas pulmonares. Ellos van a ver que hay menos líquido circulante, entonces que van a activar la frecuencia cardíaca. O sea que el paciente con tensión arterial baja o hipotenso va a estar taquicardizado.
¿Se entiende? Para compensar. ¿Por qué? Porque los receptores que están en el seno carotidio le van a decir al corazón, che, flaco, hay menos líquido circulante, este muchacho en cualquier momento o esta chica se va a desmayar, vamos a aumentar la frecuencia. ¿A cuánto vas? Y a 80 latidos por minuto. Aumentar a 110, 120. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Se entendió? Sí. Sí. Pregunten si quieren. Pregunten si no lo entendieron. Miren que todo esto se va a preguntar en el parcial o en el final. Está bueno que lo sepan. Bueno, si lo entendieron, sigo. La precarga. Por eso, a ver. Esperen que acá yo estaba compartiendo con ustedes esto, este recuadro del Power, que decía que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre bombeada por los ventrículos hacia la circulación sistémica y pulmonar en un minuto. ¿Sí? ¿Ven que dice circulación sistémica y pulmonar? ¿Qué quiere decir? Que hace el circuito menor y el circuito mayor. ¿Sí? Se calcula multiplicando el volumen sistólico, la diferencia del volumen telediastólico más y el volumen telesistólico, por la frecuencia cardíaca. O sea, volumen sistólico por frecuencia cardíaca, y ahí te da el gasto cardíaco. ¿Sí? Ahora, ¿la precarga qué es? Es la cantidad de tensión de la fibra muscular cardíaca al final de la diástole, justo antes de la contracción ventricular. Depende del retorno venoso y de la distensibilidad de los ventrículos y guarda relación con el volumen total de sangre en los ventrículos. Alguien que explique esto, que también lo escribieron muy bien, pero me gustaría que lo expliquen. Esto es lo que escribieron el otro día ustedes, ¿no? En sus devoluciones. Muy bien, excelente. Pero estaría bueno que digan, bueno, lo que escribí es esto. ¿Alguno que lo explique? ¿Qué sería? ¿Qué sería la precarga entonces? Están todos muertos. ¿Qué les pasa, chicos? ¿Están ahí? Sí, profe. Yo al menos no sabría explicarlo. ¿Y qué les pasó? ¿Qué? Se murieron en el intento. ¿Qué pasó? Pero si me lo pusieron ahí en el escrito y pusieron muy bien la precarga, poscarga. O sea, que lo escribieron por ahí y no lo entendieron. No lograron, digamos, una comprensión cabal de lo que estaban escribiendo por ahí. ¿Mm? A veces suele pasar, chicos, ojo, no lo digo criticándolos, a veces pasa que uno escribe o lee algo y piensa que lo entendió y no. La precarga es la cantidad de tensión o distensión de la fibra muscular al final de la diástole. ¿Sí? Vieron que nosotros tenemos, o el corazón tiene dos movimientos, que es la sístole, ¿no? Y la diástole. La sístole, cuando expulsa la cantidad de sangre que hay dentro de los ventrículos, y la diástole, el momento de la relajación. ¿Sí? Dice que la precarga es la cantidad de tensión o distensión de la fibra muscular cardíaca al final de la diástole. O sea que cuando el músculo se relaja, ¿no? Se distiende. ¿Sí? Dice, justo antes de la contracción ventricular. ¿Qué quiere decir? Justo antes de que de vuelta eyecte nuevamente. ¿Sí?
La precarga depende del retorno venoso y de la distensibilidad de los ventrículos. ¿Por qué? Porque depende de la capacidad que tengan de inflarse, por decirlo de alguna manera, los ventrículos. Esa es la precarga. Y del retorno venoso. ¿Y cuánta sangre me viene? Che, me vino 2 litros. No, pero ahora me vinieron 5 litros. No, ahora me vinieron 10. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo inflar un globo con 2 litros que ponerle 5. ¿Cómo van a estar las paredes de ese globo con 5 litros? ¿Distendidas o no? ¿Inflaron un globo alguna vez ustedes, chicos? Sí, sí, sí. ¿Festejaron un cumpleaños? Díganme la verdad. Sí, ¿no? Una fiesta loca, sí, hicieron, se vistieron, se disfrazaron, sí, ¿no? ¿Alguno hizo del hombre araña o algo así? No. Bueno. Inflo el globo, le doy cierta presión, listo, fantástico. Pero si yo... Ese globo, ¿cómo va a estar? Más distendido, más lleno. Esa es la precarga. ¿Se dan cuenta? En el momento que se llena. ¿Sí? Dices la cantidad de tensión o distensión de la fibra muscular cardíaca al final de la diástole, justo antes de la contracción ventricular. La precarga depende del retorno venoso y de la distensibilidad de los ventrículos y guarda relación con el volumen total de sangre en los ventrículos. Cuanto mayor sea el volumen, mayor será la distensión de las fibras musculares cardíacas. O sea, cuanto más sangre entre ahí cuando se está relajando, que se está llenando para de vuelta eyectarse, bueno, esa es la precarga. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? Yo no lo entendí, profe. ¿No lo entendiste? ¿No lo ¿Lo puede entendiste? explicar de nuevo? Me mareé un poquito, me mareé un poquito. Bien. Tenemos ¿sí? El corazón, diástole y sístole. En la sístole, ¿no? Y ahí expulsa la sangre. Y en la diástole, pum, tum, 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 ¿sí? En la diástole el corazón se distiende. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque se llena la aurícula, se llena el ventrículo y se distiende, se abre. Es como si vos inflaras un globo. Claro, sí. Ahí se llena se llena la aurícula, se llena el ventrículo de la sangre que viene, por ejemplo, de los pulmones y las aurículas derecha y ventrículo derecho de las venas cava inferior y superior, ¿sí o no? Sí, el retorno venoso. Bueno, del retorno venoso. ¿Sí? Exacto. Sí, sí. Ahí estamos en la diástole. Entonces, dice que la precarga depende del retorno venoso. Si vienen 2 litros, se va a llenar así. Y va a tener cierta tensión o distensibilidad. Esas paredes, ¿no? Ahora, si se llena con 5 litros, va a estar más distendida. Va a estar más comprimida. ¿Se entiende? O va a estar más tensa. Claro. Por eso dice, la precarga depende del retorno venoso y de la distensibilidad de los ventrículos. Che, si los ventrículos y no da más, y bueno, no da más, loco. Che, discúlpeme, acá entran 3 litros y no entra más. Pero queremos entrar a 5 litros más. No, flaco, entran 3 litros. Chao. ¿Se entiende? Esa es la precarga. Entonces, la precarga es la cantidad de tensión o distensión de la fibra muscular. Depende del retorno venoso y de la distensibilidad de los ventrículos y guarda relación con el volumen total de sangre en los ventrículos. Cuanto mayor sea el volumen, mayor será la distensión de las fibras musculares cardíacas. Y mayor será la fuerza. ¿Qué quiere decir? ¿Agarraron una vez una banda elástica y provocaron la distensión o la tensión? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Bueno, a mayor cantidad de tensión, mayor va a volar. ¿Sí o no? Sí, Sí. totalmente. Agarren ahora una gomita, distiéndala así, le ponen el dedo y se la plantan en la cabeza al esposo, al marido,
al chico, al hijo que está pasando y se la tiene en la cabeza. Cuanto mayor distensibilidad, mayor va a ser el impacto. Háganlo, hagan la prueba, a ver qué les dicen sus hijos, su esposo. ¿Qué estás, loca? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Es una prueba, decirle. Eso es lo que pasa con el corazón, chicos. ¿Mm? Esa no es otra cosa que la precarga. Se distiende, precarga. Y ahí se llena de sangre. ¿Para después qué? Para después provocar la poscarga. O sea, la poscarga, ¿qué es? Es la fuerza que deben superar los ventrículos para expulsar el volumen de sangre que contiene. ¿Se dan cuenta? O sea, corresponde a la presión en el sistema arterial superados los ventrículos. ¿No? ¿Se dan cuenta? O sea que ahí la poscarga, la fuerza que tienen que hacer para sacar la sangre, y que tiene que ver con la sangre ya acumulada, ¿no? Entonces esa es la poscarga. El ventrículo derecho debe generar suficiente tensión para abrir la válvula pulmonar y expulsar su volumen hacia las arterias pulmonares de baja presión. La poscarga del ventrículo derecho se mide como la resistencia vascular pulmonar. Bueno, todo esto, ¿no? Pero al fin y al cabo, dice por acá, al aumentar esta carga de trabajo se produce un mayor consumo de oxígeno en el miocardio, ¿ven? A eso queremos llegar, que hay mayor consumo de oxígeno. ¿Cómo yo alimento al corazón? O sea, ¿por qué lo tengo que alimentar al corazón? ¿Y qué parte tengo que alimentar al corazón? ¿Qué parte tengo que alimentar del corazón? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué parte del corazón tengo que alimentar para que trabaje? ¿Cuál es la parte contráctil del corazón? El miocardio. El miocardio. Y ese es el que necesita oxígeno. ¿A través de qué? ¿Quiénes le dan al miocardio nutrientes y oxígeno? Las arterias coronarias, ¿puede ser? Las arterias coronarias, tal cual. ¿Sí? Todo pregunta de parcial y de final, chicos. Arteria coronaria. Estas arterias son las que van a alimentar, ¿ven? La arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda van a alimentar al corazón de oxígeno y nutrientes. ¿Sí? Por eso tenemos acá que el propio músculo cardíaco es irrigado por su propia red de vasos, las arterias coronarias que se originan en la base de la aorta, ¿sí? Aportando oxígeno, sangre y nutrientes al miocardio. De forma que será durante la relajación ventricular, o sea, la repolarización ventricular, que se produce el llenado de las arterias coronarias con sangre rica en oxígeno. Eso después lo vamos a ver en el electrocardiograma, que cuando hay un infarto, ¿no? Lo vamos a ver dibujado en cierta parte del electro, que coincide con esto, ¿no? Pero para que tengan una idea, las arterias coronarias tienen dos enfermedades, la angina de pecho y el infarto agudo de miocardio. ¿Sí? ¿Sí? Pero antes, para el paciente cardíaco, nosotros tenemos que valorarlo. Cuando estamos frente a un paciente cardíaco, tenemos que valorarlo. Y podemos hacerlo a través de las pruebas diagnósticas o los métodos diagnósticos. Podemos hacerlo a través de una exploración física y también podemos hacerlo a través de la entrevista. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas? ¿Alguno quiere mencionarlas o que conozca?
¿Cuáles son las pruebas diagnósticas? ¿Qué les pasa, chicos? Se quedaron mudos todos. Bueno, ahí habla de, por ejemplo, el examen de sangre, o también se conoce como hemograma, ¿no? No, ¿No? Ok. no. Para hacer para extraer la sangre y determinar qué de la sangre que nos va a permitir conocer al paciente cardíaco. Las enzimas cardíacas. Las enzimas cardíacas. ¿Cuáles son las enzimas cardíacas? La troponina es una. La troponina, muy bien, excelente. ¿Y la otra? La CK y la MB. La CKMB, o CPKMB. Chicos, cuando hay un paciente cardíaco que tiene una alteración cardíaca, se pide un examen de sangre para determinar cómo están esas enzimas. Obviamente que si tiene una alteración cardíaca o un evento cardíaco, esas enzimas van a estar aumentadas. La primera que aumenta es la troponina, que es muy sensible y que aumenta cuando hay un problema en el miocardio. ¿Está bien? Y después la CPK-MB. ¿Por qué CPK-MB? Bueno, la CPK es digamos, un marcador, ¿no? Una enzima que se va a alterar cuando hay una alteración en los músculos. Vos, Verónica, por ejemplo, que me decías que tenés problemas musculares ahora, si vos te harías un examen de sangre y por ahí la CPK está alterada. ¿Por qué? Porque tenés los músculos, digamos, con cierta, que no tienen contractilidad, digamos que están contracturados o están atrofiados, ¿sí? Están endurecidos. Lo mismo que el que convulsiva. ¿Vieron un paciente que convulsiva, ¿sí? O que se golpea, se cae de la altura o en altura y se golpea, bueno, la CPK se altera. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la CPK-MB, la MB es la específica de las miofibrillas que se encuentran en el miocardio. Por eso es específicamente la CPK-MB o la CKMB. ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Sí, sí. O sea que cuando hablamos de enzimas cardíacas tenemos propiamente que decir la troponina y la CPK-MB. ¿Está bien? Porque si yo hablo de la CPK, estoy generalizando de que todo el cuerpo muscular tiene problema, y no. Estoy hablando solamente del corazón, si tiene un problema cardíaco o no. ¿Está bien? Y el examen de sangre que se necesita es un examen que se le dice químico. O tubo seco. No sé si lo vieron alguna vez. A ver si tengo acá. No, no, acá no tengo. No sé si vieron un tubo seco. ¿Me esperan un minuto que yo tengo un tubo seco? ¿Me esperan? Sí, sí. Sí, sí, profe. Acá estoy. Este es el tubo seco, ¿ven? ¿Lo ven? Sí, profe, se ve. Sí, sí.
Este generalmente tiene un tapón marmolado, ¿ven? Generalmente es amarillo o marmolado como este. Lo que vos decías, Elías, es este. Es el hemograma. Claro, perfecto. Si yo pido un hemograma es para establecer el hematocrito y para ver si está anémico o no el paciente y cómo están, por ejemplo, los glóbulos blancos, si tiene una infección o no. Si yo quiero saber si está anticoagulado o no, le voy a pedir un coagulograma, este azul, este celeste, perdón. ¿Lo ven? Sí, sí. Y si yo quiero enzimas cardíacas, le voy a pedir este, que es mucho más grande. No sé si pueden ver, a ver así. Discúlpenme, pero a ver, ahí. Ven que es mucho más grande. Sí, totalmente. Es un tubo más grande, se nota. Este es el famoso tubo seco o químico, que entre otras cosas me determina a mí las enzimas cardíacas. Por eso cuando ustedes estén ante un paciente cardíaco que está con un dolor precordial y que el médico quiere determinar si está infartado o no, le va a decir, che, sacale sangre, hacer un tubo seco, No hace falta hacer una rutina. Si le dice una rutina, es que son estos 3 tubos, el hemograma, el coagulograma y el tubo seco. Pero si no, ustedes agarran el tubo seco y directamente le sacan sangre, lo llenan, con 3 mililitros es suficiente y listo. ¿Sí? Bien. Electrocardiograma es el otro método diagnóstico, que ya lo conocen. ¿Alguno se hizo un electro? ¿O hizo electro? Nunca, profe. A mí Ni me hice ni hicieron me una hice. vez. A vos, Karen, te hicieron una vez. Sí, una vez, sí. Sí, profe, a mí también me hicieron. Bien. Generalmente cuando van a laburar en algún lado les hacen preocupacional y les hace un electro, ¿no? Generalmente. Y si no, está Sí, bueno. Ustedes pues, cada 2 años. claro, ustedes son jóvenes por eso, pero nosotros que somos medio ya viejochos, y una vez por año hay que hacerse un electro. Para ver cómo está funcionando el corazón. Bien. Radiografía de tórax para ver la silueta cardíaca. Una ergometría, o sea, una prueba de esfuerzo. Un ecocardiograma y un cateterismo cardíaco, una coronariografía y pericardiocentesis. Esto está acá, ¿ven? Esta es una radiografía de tórax común que me permite ver la silueta cardíaca. ¿Ven cómo está agrandado este corazón? ¿Lo ven la silueta cardíaca? Sí. ¿Ven cómo está agrandado? Bueno, este es un corazón agrandado y que ya tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque se agrandó tanto que se quedó tan agrandado que ya después no actúa como debiera. Coincide con pacientes adultos mayores, ¿no? O con alguna insuficiencia cardíaca de tiempo. Esta es una prueba de esfuerzo que por ahí lo hicieron algunos, para algún gimnasio que quieren ver la capacidad aeróbica que uno tiene, ¿no? O la prueba de esfuerzo, el ecocardiograma, que utilizan un transductor para pasárselo por toda la silueta cardíaca con un gel, para ver, bueno, cómo actúa el corazón, ¿no? Y el famoso electrocardiograma, ¿sí? Para que tengan ustedes en cuenta, yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar de enfermero, yo me recibí de enfermero y estaba haciendo suplencias en un edificio, ahí en Quintana 71, no sé si conocen, ahí por Recoleta. Como yo era personal de seguridad, me vinculé con una administradora y bueno, esta administradora tuvo bien, no sé, en algunos meses de verano, vieron que ahí los encargados de edificios se van de vacaciones, se van a Punta Cana o a Punta del Este, entonces bueno,
¿no? Sí, O más chiquita. O más chiquita. la playa acá nomás. ¿Eh? O a las Toninas. Bueno, no sé. A mí me decían eso. No, nos vamos de vacaciones, entonces iba yo a hacer la suplencia. Entonces, yo me recibí en diciembre de enfermero y enero y febrero y marzo tenía que hacer la suplencia en este edificio y tenía ganas de que me tomen, porque la verdad, qué sé yo, digo, me va a dar estabilidad laboral, qué sé yo, un buen sueldo. A todo esto en febrero me llama un profesor mío que estaba trabajando en una clínica cardiovascular. Y me dice, che, gordo, dice, ¿no querés trabajar conmigo? Dice, hay un lugar para vos acá. Digo, no, profe, no, gracias. Usted sabe que yo estoy acá haciendo una suplencia en un edificio. Estoy cómodo, ¿vio? Y me recontracagó a pedo, hablando mal y pronto. Me dice, pero vos estudiaste 3 años ¿para qué? ¿Para ser encargado de edificio o querés ser enfermero? Es que yo, pero vos solo te hacés. Es que yo, bueno, conclusión, era verdad. ¿Para qué había estudiado tanto enfermería si después me iba a ser encargado de edificio? No porque encargado de edificio sea una mala palabra, ¿se entiende? Por favor, no quiero decir esto. Simplemente que los objetivos estaban orientados hacia eso. Y me llevó a la clínica cardiovascular. ¿Saben cuál era la misión mía? Por 3 meses, hacer electrocardiograma. Me metieron en un consultorio y me dijeron, vos vas a hacerle el electrocardiograma a todos los pacientes que vengan a una consulta. Yo jamás en mi vida había hecho electro y en la práctica de enfermería tampoco había hecho electro. Lo había visto, sí, pero no tenía ni idea. Bueno, una enfermera que estaba ahí, que la iban a pasar a otro sector, me estuve explicando cómo hacerlo durante 3 días, después hice un curso y después terminé conociendo muchas cosas interesantes del electrocardiograma. Así que no descarten esa posibilidad. Le cuento esto porque vieron, a veces uno dice, bueno, qué sé yo, sí, está bien, el electro, qué sé yo. Pero por ahí van a un lugar y me dicen, bueno, tenés que hacer electro acá, allá. Por ejemplo, cuando fui a la guardia del hospital Anchorena, del sanatorio Anchorena, y todos los ingresos había que hacerle un electrocardiograma. Y no todos los enfermeros sabían hacer electro. Yo, por mi experiencia, y yo zafé. Y si van a un instituto cardiovascular, y todo el mundo tiene que saber hacer electrocardiograma. Bien. La pericardiocentesis, bueno, es un estudio, más que un estudio, es una punción, y se hace una extracción ven esta zona que dijimos que era el pericardio del corazón, para establecer obviamente si hay una, ¿cómo se llama? Una infección o no. Y este es el sector de hemodinamia. Aquí se hacen las angioplastías y las cinecoronariografías. No sé si llegaron a escuchar cuando colocan a un stent a un paciente, dicen, che, me colocaron un stent. ¿Sabe lo que es un stent? Yo no. Nadie sabe. A ver si yo lo tengo por acá, porque yo lo tenía dibujado acá. No, va. Acá está, ¿ven? Este es el stent. Es una malla metálica que se coloca dentro de la arteria que está ocluida o obstruida. Me refiero a una arteria coronaria y que, producto de ello, el paciente tuvo un infarto. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que no vuelva a ser un infarto, se le coloca esta malla o stent. Que con una cinecoronariografía es el estudio previo que les permite a los médicos intervencionistas, así se llama,
poder determinar qué medida va a tener ese stent. Entonces, si no hay una urgencia, se pide el stent a la obra social, que lo compren, y que tiene ciertas particularidades. Ustedes saben, como todo, si yo pongo mucha plata y voy a tener un stent de mucho más calidad, hay liberadores de drogas también, los stents, en fin, es como todo. Si yo voy en una urgencia y me van a colocar el que tienen en el banco del hospital, y bueno, va a ser el que esté. Chao, listo. Arreglate, Catalina. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, ¿Esto es profe. lo que se coloca cuando se tapan las arterias? Esto es lo que se coloca cuando se tapan las arterias. Y esto, lo que ven acá, que es el balón, es un balón que tiene el catéter que introducen los intervencionistas por la arteria femoral, o sea, la arteria que está en la ingle, ¿sí? Y que van metiendo, primero colocan un transductor, a ver, esperen que tengo una imagen, no. ¿Ven? Acá están los médicos intervencionistas, ¿ven cómo colocan el transductor acá? No sé si lo llegan a ver, este tubito blanco, ¿ven? Sí. Esta es digamos, la arteria femoral. Es una arteria grande, colocan ese transductor y por ahí van metiendo el catéter. ¿Ven? Acá, se llama la cuerda. Sacan la cuerda y meten el catéter. Y lo ven, ¿no? O sea, le inyectan líquido de contraste y pintan las arterias y la ven por radioscopía. ¿Ven? Acá. Acá está, ¿ven? El cardiólogo o el médico intervencionista y ve a través de la radioscopía de los receptores de rayos X cuál es la arteria ocluida. ¿Sí? Esta es una sala de hemodinamia. Te digo porque yo trabajé en la sala de hemodinamia. Acá está, ¿ven? Miren cómo se pinta la arteria y cómo ven la arteria los médicos para saber si están tapadas o no. ¿La ven? ¿Ese es el Sí, estudio que profe. llaman arteriografía? No. Para ver cuando algún vasito también se rompe en algún lugar. Arteriografía es cuando es en los vasos, los miembros inferiores. ¿Se dan cuenta? La coronariografía es cuando es el corazón. La arteriografía es cuando son las arterias de los vasos inferiores. ¿Por qué? Porque pueden también taparse las arterias que van hacia los miembros inferiores. Producto de ello, hay muchos que se le amputan los miembros, ¿vieron? Pero el catéter viaja hacia el corazón, ¿ven? Se apoya en la arteria aorta y van pintando de acuerdo a la posición del catéter la arteria coronaria derecha o la arteria coronaria izquierda. En este caso ven una arteria coronaria derecha. Y después van a ver la arteria izquierda, ¿no? Todas lo ven. Y acá van trabajando y van baloneando. ¿Qué quiere decir? Con este balón, el catéter tiene un balón en la punta. ¿Ven que acá está desinflado? ¿Lo ven acá desinflado? Sí. Bueno, acá lo inflan por el mismo traductor con una jeringa y permiten que se expanda o que se abra la arteria obstruida. ¿Por qué se obstruye? Y por una placa ateromatosa, por una placa de grasa, de lípidos. Por eso, paciente obeso, paciente sedentario, paciente que fuma, es un cóctel hiperpeligroso que lo predispone a que a que pueda tener un infarto. ¿Se entiende, chicos? Acá ven la arteria izquierda, descendente anterior y circunfleja, y acá tienen la arteria coronaria derecha. Que nacen las dos del callado aórtico, ¿ven? De la aorta. ¿Sí?
¿Se entendió esto? Este es el servicio de hemodinamia, ¿no? Pero bueno, hasta acá yo quería hablar de esto un poquito, del electro, ¿ven? Antes de hablar del electro dijimos que estos son los métodos diagnósticos que me permiten me permiten determinar si un paciente tiene un evento cardíaco o no, ¿sí? La radiografía de tórax, el examen de sangre, dijimos el electrocardiograma, el ecocardiograma, una ergometría, ¿sí? Y estos que son métodos invasivos. Acá hay que pedirle al paciente que firme un consentimiento informado, porque acá se le va a invadir, ¿no? A través de un catéter y que llega al corazón, ¿sí? ¿Qué preguntarle al paciente en una entrevista? Bueno, o qué valorarle la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, auscultarle la frecuencia cardíaca. ¿Ustedes saben auscultar la frecuencia cardíaca en el vértice o en la punta apical? ¿No? Yo por mi parte no, profe. ¿No lo hicieron nunca? ¿Tienen el estetoscopio? ¿Tienen equipo ¿tienen equipo de salud ustedes? No, ¿o sí? Yo tengo los de mi viejo, sí. Porque ahora que caigo, ustedes no hicieron práctica el año pasado y no tienen nada. No, no hicimos prácticas. no. No, profe, nada. Bueno, los que tengan estetoscopio lo pueden hacer. Ponen el estetoscopio en la campana, en la punta del vértice del corazón, y ahí escuchan la frecuencia cardíaca que coincidiría con la que yo tomo en el pulso, ¿vieron? Esa se llama frecuencia cardíaca apical. No sé si me pueden ver así, no, así, el corazón así, ¿ven? Bueno, ahí. ¿Sí? Póngale que el corazón está ahí, ¿ven mi mano? Yo, Sí, se ve. esta punta, acá pongo la campana. Y se escucha los latidos del corazón. Y me permite a mí establecer, ¿sí?, cuál es la frecuencia cardíaca. Por eso dice acá, los pulsos radial y apical deberían ser iguales. Pero bueno. Preguntas a un paciente cardíaco. ¿Ha tenido alguna vez problemas como angina, ataque al corazón, enfermedades valvulares? ¿Se le ha diagnosticado alguna vez hipertensión? ¿Se ha medido recientemente las concentraciones de colesterol? Le pidió un laboratorio completo, un médico, y se pudo determinar cuánto colesterol tenía, cuántos triglicéridos. ¿Se midieron el colesterol, chicos? Sí, yo el año pasado me hice un análisis de Ah, sangre. mira. Sí, ¿Qué sí. te dio? Me dio alto, sí, colesterol alto. ¿Cuánto? Acá lo tengo, ahí le digo, Ah, profe. mira, buenísimo. Lo tengo a la mano, sí. Ah, buenísimo. 244. Ah, la pelotita. Sí, sí, súper alto. Pero le entras lindo a las grasas. Sí, como muy poco, pero lo que me gusta comer sí es lo más grasoso. No, 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 no. Esto no, sí, no tiene nada que ver con el peso. Miren que yo tengo obesidad mórbida y así todo, tengo 200 de colesterol. Hay gente delgada que tiene colesterol alto. Mi sobrino, que es más delgado que yo, tiene 350 de triglicéridos, una locura. Uf. Que es la grasa acumulada en la panza, digamos. Sí, yo Los de tri- triglicéridos también tengo 219. Ah, mira. Tendría que ver este año otro análisis de sangre.
¿Tenés el riesgo heterogénico ahí, en ese laboratorio, dice? Hay, No. hay una parte que abajo, seguidamente a todo esto, tiene que decir riesgo heterogénico. Ya le digo, profe. Sí, tranquila, búscalo porque por ahí... Ese riesgo es un indicativo o un marcador de que uno tiene riesgo de tener un evento cardíaco, si sigue así con esos valores, ¿no? Claro. No, no dice este. No dice, bueno, por ahí no lo pidieron. Pero ¿se entiende? Si Ujú. yo tengo una paciente o un paciente con el colesterol alto, ¿fumás, Karen? No, no, profe, no, no fumo. Bueno, ¿llevas una vida sedentaria? Sí. Bueno, ¿qué pasa con la vida sedentaria? ¿Qué creen que pasa a nivel circulatorio con un sedentarismo? ¿Qué se imaginan con un paciente sedentario que está todo el día sentado, ¿no? Que no circula bien la sangre. Claro, entonces es muy parecido a lo que pasa con una cloaca, ¿vieron? ¿Vieron con Que se va tapando. Y se va tapando, ¿por qué? Porque se llena de grasa. Claro. Yo tengo el lavadero ahí de la cocina, ¿no? Y le meto grasa, grasa, grasa. ¿Vieron que se tapa eso? Generalmente, ¿qué hacemos? Los que lavamos así, ¿qué hacemos generalmente cada tanto en esa cañería? ¿Qué le tiramos? Agua caliente, algún Agua líquido para caliente. destapar, ¿Y para qué agua caliente, Verónica? para que fluya la grasa que está acumulada. ¿Se entiende? Para quemar la grasa y que no se peguen las paredes del caño y que no me tape el caño, ¿sí o no? Sí. Y Sí, sí. el que tiene plata se compra un destapador, eso, ¿vieron? Bueno, marca Acme, bueno, el que tiene plata, pero yo no compré nunca, pero bueno. ¿Se entiende? Y si no, le mando, el plomero viene y le manda, ¿cómo se llama? La La cinta. cinta. Bueno. Al sedentario le pasa lo mismo, chicos. Está sedentario y la sangre se estanca. Entonces, al estar estancado, ¿por qué dicen? Para que usted tenga una vida saludable, ¿qué tiene que hacer, señor, señora? Actividad física. Actividad física. Y lo menos que podamos hacer, ¿qué es? Salir a caminar. Caminar, Camine, sí. camine, señora, camine, señor. A mí me dijeron, flaco, tenés que caminar 3 veces por semana, media hora. Créame que no consigo hacerlo, porque estoy todo el día acá sentado. Y me tengo que autoexigir, porque uno dice, che, pero no seas marmota, andá, pegate 3 vueltas a la manzana y te volvés. ¿Cómo que no vas a poder? Y no puedo. Y uno se come unos bizcochitos, se come unas tortas fritas, se come, no sé, unos panqueques. ¿Qué más? Se come carne que no es magra, o sea, que tiene pedazos de grasa. Un buen asado. Y todo eso, obviamente, produce que las arterias se tapen. Sí. Por eso, si yo tengo que evaluar a una persona para que no tenga un riesgo heterogénico, o sea, que tenga predisposición a una enfermedad cardíaca, ha tenido problemas del corazón, es hipertenso, lleva una vida sedentaria, tiene estrés, por ejemplo, cómo está el colesterol, cómo tiene los triglicéridos. ¿Toma algún fármaco para mejorar la eficacia de la función cardíaca? Como las aspirinas, el ácido acetilsalicílico, o para controlar la frecuencia cardíaca, como dijimos, atenolol, carvedilol, anticoagulantes o diuréticos, o las estatinas para el colesterol. ¿Te mandaron tomar estatina, Karen? Creo que sí, estoy tomando todos los días antes de comer una mini pastillita para que me ayude para el colesterol y los Atorvastatina, triglicéridos. rosuvastatina, alguna de esas. Sí, esa es.
Bueno, las estatinas sirven para eso. Los fenofibratos para los triglicéridos. Para bajar los índices, ¿se dan cuenta? Paciente cardíaco, es fundamental que tome su aspirina, que tome su rosuvastatina o atorvastatina, que tome su enalapril, losartán, carvedilol. No van a salir de ahí, chicos. ¿Es portador de marcapasos? ¿A qué edad se lo pusieron y por qué motivo? ¿Fuma? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué cantidades? ¿Consume alcohol? ¿Puede realizar sus actividades de la vida diaria? ¿Trabaja de forma independiente? Sí, mira, no, estoy todo el día sentado. Fumo 2 atados por día, llevo una vida sedentaria, no hago actividad física, tengo los triglicéridos altos, colesterol alto, y bueno, es una bomba de tiempo, muchachos. ¿Se entiende lo que digo? El electro, Sí, bueno, sí. ya lo vieron. El electro es un registro gráfico de la actividad eléctrica cardíaca del corazón. Nos permite ver representado en un papel lo que está pasando en el corazón, con la despolarización y la repolarización, ¿sí? La despolarización o sístole y la repolarización o diástole, ¿sí? Acá estas corrientes eléctricas se van a llamar de esta forma en el electro. Despolarización y repolarización, ¿sí? Y que en el papel milimetrado que tiene el electro, acá tenemos las derivaciones, vieron que le ponen unos, ¿cómo se llama? Unos ganchos, se lo colocan en las extremidades, los miembros superiores y miembros inferiores. Los colores tienen que respetarse. ¿Ven los colores de los electrodos? Van el negro, digamos, en el miembro inferior derecho, el rojo en el miembro superior derecho, el amarillo en el miembro superior izquierdo y el verde en el miembro inferior derecho, izquierdo, perdón. ¿Sí? Generalmente en el colegio nos decían, bueno, chicos, háganse de cuenta que esto es como, ¿cómo se llama? ¿Lo están viendo esto, chicos? Sí, profe, Sí, se ve. sí. Sí, profe. Bien. Háganse de cuenta que es el semáforo rojo, amarillo y verde, bla, 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 bla. Yo le digo que de tanto haberlo hecho ya me quedó grabado, ¿no? Cómo iban los electrodos, ¿no? Si yo los pongo, estos electrodos de sentido inverso, no van a salir. No va a salir bien el electro. Y acá, donde se junta, digamos, donde hace contacto con la piel, se le coloca alcohol. ¿Sí? ¿Para qué? Para, como es un conductor el alcohol, lo que se va a, digamos, a buscar es que haya un mejor contacto, mejor transmisión de datos. ¿Sí? Algunos ponen un algodón con alcohol, ¿no? Es indistinto eso. Estas son las caras, las derivaciones precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, que muestran la cara anterior del corazón. Las ABR, ABL y ABF son las monopolares, las D1, D2, D3 son las unipolares, que coinciden con los ganchos que se pusieron o los apliques que se pusieron en las extremidades y con las derivaciones precordiales, que van en el pecho, acá, ¿ven? Que tienen un lugar designado, no es que se le pone a ojímetro, aunque ya les digo, uno de tanta experiencia las va poniendo, ¿no? A ojímetro. Pero que si uno busca, acá debajo de la, digamos, de la tráquea, acá hay un ángulo que se llama el ángulo de Lewis. Este ángulo, ustedes se lo pueden tocar, acá en este lugar, se lo pueden tocar este ángulo, y después van a comenzar a contar 4 espacios intercostales. Y ahí comienzan a colocar las derivaciones. B1, B2,
perdón, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿sí? Que también coinciden acá con la línea media anterior y la línea media axilar, ¿sí? La última, ¿no? Acá lo ven dispuesto en un pecho hermoso, porque este es un pecho hermoso. ¿Por qué le digo esto? Porque a mí me ha pasado que han venido señores que le dije, bueno, sáquese la remera y tenían un pullover de pelo. Y los chupetes estos para ponerlo ahí era mortal. No había forma y había que, en algunos casos, sacárselo con un bisturí. Y en este caso, yo como estaba en el consultorio, tenía una rasuradora y se lo tenía que rasurar. No había forma, ¿no? No, es que no pegan, los chupetes no agarran. Acá ven lo que es un ritmo sinusal de un electro normal. Tenemos la onda P, la onda QRS y la onda T. Y una onda U que a veces aparece, a veces no. Pero este dibujo es el dibujo normal de un electrocardiograma normal, con ritmo sinusal. El ritmo sinusal siempre lo va a determinar la onda P. Si aparece la onda P, es porque hay un ritmo sinusal. Y la onda P coincide con lo que es la despolarización auricular. ¿Sí? Cuando el corazón eyecta la aurícula, ¿verdad? Y pasa al ventrículo derecho, entonces ahí tenemos despolarización auricular, la onda P. Despolarización ventricular, el complejo QRS. Y la repolarización, cuando se relaja el corazón, es en la onda T. ¿Se entiende? Eso se ¿Podría llama repetir eso, profe? repolarización. Sí, cómo no. Estoy hablando de que cuando el corazón se produce la sístole, ¿está bien? Y digamos que escupe la sangre o eyecta la sangre, se llama despolarización, ¿sí? En este caso la onda P me va a mostrar la despolarización auricular. ¿Por qué? Porque primero se llena la aurícula, ¿sí o no? Aurícula izquierda y aurícula derecha, se llenan de sangre, ¿sí o no? Después Sí. bueno, una vez que eyectan su sangre, las dos aurículas, ¿qué se llenan? Los ventrículos. Y va a pasar lo mismo que las aurículas. Eyectan la sangre las aurículas, eyectan la sangre los ventrículos. Eso se llama despolarización ventricular y que coincide con el complejo QRS. ¿Está bien? Cuando liberan la sangre, ¿no?, en su despolarización ventricular, los ventrículos, uno hacia la aorta y el otro hacia la vena pulmonar, ¿no?, perdón, hacia la arteria pulmonar, se la lleva al pulmón, ¿está bien? Después se va a relajar el corazón y se va a provocar la diástole, perdón. Cuando se relaja el corazón y se produce la diástole, coincide con lo que se llama aquí en el electro la repolarización ventricular, ¿sí?, que coincide con la onda T. ¿Se entendió? Sí. ¿Vieron? Es complejo, ¿vieron? No es... Poquito, sí, no, hay que repasarlo Hay que bastante y repasar, sí. Bueno, estudiarlo bien, sí. por eso ustedes lo escribieron, lo pusieron muy bien por escrito, pero hay que asimilarlo, hay que leerlo 1, 2, 3. Yo, diga, es hasta el día de hoy que lo leo y lo tengo que pensar 20 veces lo que digo. Bien. Hago un break, me dan un segundo que hago un código 1 y vengo. ¿Cómo no? No hay ¿Esperan? problema. Sí, ¿Me sí. esperan? Ya estoy.
Es una lucha. Es una lucha. Bueno, muchas gracias. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Por lo pronto no, profe, yo no tengo. ¿Los demás? No, está bien, profesor. Este es el dibujo, insisto, vuelvo a decir, este es un dibujo normal de un electro normal. Si ustedes tienen un electro que le hicieron hace poco o hace mucho ahí en su casa, véanlo. Van a ver la onda P, el complejo QRS y el segmento T. ¿Mm? Bien. Bueno, acá es el ritmo sinusal, que ya les dije que cuando está la onda P siempre, ¿ven? ¿Ven la onda P? Acá. ¿A dónde está? Acá. Onda P, onda P, onda P precedida, ¿no? O anterior al complejo QRS, ¿no? Quiere decir que es un ritmo sinusal, ¿sí? Bueno, acá todas cuestiones que tienen que ver con la técnica para, bueno, hacer un buen registro de electrocardiográfico. ¿Ven lo que le digo yo? Este pecho así peludo es una contrariedad, no se puede hacer el electro a veces, ¿no? Lo mismo que los aros en los corpiños, ¿no? Al ser metálicos, provocaban alternancia y generaban dibujos distorsionados en el electro, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía que pedirle a las pacientes, mujeres, que se levanten un poquito el corpiño, porque si no, no tocaban ese aro metálico y bueno, no salía bien el electro. Bueno, acá vamos a ver las enfermedades coronarias, pero esto lo vamos a ver la semana que viene, porque me parece que hasta acá hemos visto y mucho. Y la verdad que me parece que están re mareados con todo lo que vimos hoy. Me parece que quedaron medios... ¿Eh? ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? Sí, sí, se escucha, Sí, profe. profe, sí. Ah, Pero sale humo, sale humo. Sale humo. sale humo de qué? Ah, sí, de sus cabecillas. Sale humo de sus cabecillas. Sí, sí, sí. Los reventé hoy les hice percha. Bueno, es complicado. Es complicado, pero digamos que se puede, digamos, sobrellevar y lo más bien. Por lo pronto, está bueno que entiendan que el paciente cardíaco es complejo, que hay que entender algunos términos, como gasto cardíaco, como precarga, como poscarga, como diástole, como sístole, como despolarización, repolarización, ¿sí? Los métodos diagnósticos, que ya los vimos, los exámenes que se pueden realizar, las enzimas cardíacas, ¿sí? Y todo esto nos va a dar un panorama, o la entrevista, todo esto nos va a dar un panorama de cómo está este paciente cardíaco. Después, la semana que viene, vamos a ver las patologías cardíacas en sí. Pero todavía hay tiempo.